Y hoy, después de unos largos meses en depresión, meses en donde ustedes no veían contenido mío, meses en donde no había ni siquiera un rastro de mí en redes sociales, meses en donde yo me dediqué a entender qué me estaba pasando, el día de hoy decidí hacer esto, simplemente para que no cometan mis mismos errores. Primero que todo, quiero agradecerte el tiempo que te tomas para ver este video. El día de hoy quiero compartirte algunas cosas de las que me pasaron y de las que sentí cuando estuve en depresión. Lo hago porque una de las cosas que más me ayudó en esa época fue hablar con alguien, ¿no? Y cuando hablé con ese alguien, logré encontrar un espacio muy especial y entendí que muchas de las cosas que sentí y que me estaban pasando eran parte de la enfermedad. Y entender eso creo que es lo que más me ayudó. Así que el día de hoy quiero compartirte este pequeño mensaje, el cual es un mensaje que forma parte de mi historia. Bueno, pues al principio pensaba que era cansancio. Pensaba que me encontraba muy cansado y que se debía a que estaba trabajando mucho, ¿no? Y creo que lo primero que sentí fue que me despertaba más cansado de lo que me acostaba. Y me daba sueño todo el día. Y entonces cambié de horario, porque sentía que las noches me rendían mucho más. Y en ese tiempo le dije a las personas que estaban cerca de mí que prefería trabajar en las noches porque me concentraba más y que porque trabajaba mejor así. No me daba cuenta que así me estaba alejando de mis seres queridos y de todas las personas cercanas. Reiteraba una y otra vez que era que me rendía más la noche y me concentraba mucho más con el silencio. Luego me di cuenta que también estaba buscando enmascarar mis problemas de conciliar el sueño y me estaba escudando en el trabajo como forma de evitar tener que pensar tanto. Y el trabajo era cada vez más difícil y tenía más y más cosas por hacer. Y entonces comencé a quejarme que había demasiado que hacer. Sin embargo, después entendí que lo que sucedía era que estaba buscando excusas para estar más ocupado y tener menos tiempo para pensar en mí y en lo que me estaba sucediendo. Luego las cosas se fueron complicando mucho más y a pesar de que tenía muchos pendientes por hacer, no me rendía. Sentía que los días eran totalmente improductivos y comencé a buscar excusas. Decía que no tenía una buena computadora. Decía que me faltaba música, que el espacio no era el ideal. Decía que me molestaba que otros opinaran de mis horarios. Al fin de cuentas esa era mi decisión y era muy normal para mí. También decía que había temporadas en las que no fluía el trabajo y cosas así, ¿no? Luego de eso comencé a comer mucho. El apetito no paraba y empecé a ganar peso. Mi excusa ahora simplemente era que como estaba tan cansado y no dormía bien, entonces me daba más hambre. Sonaba lógico. No me daba cuenta que muchas veces no era hambre de verdad, sino que era ansiedad. Un síntoma que en algunas veces es común en la depresión. Y bueno, ese día que hablé con mi psiquiatra de todo esto, fue increíble ver cómo pude haber identificado el verdadero problema mucho más a tiempo. Pero cuando por fin me decidí a hablar, ya tenía claramente una depresión. Me sentía más cansado, me alejaba de mi familia y evitaba los planes familiares. Tenía insomnio, tenía mucha ansiedad. Me encontraba insatisfecho con mi vida. Mi novia en esa época me decía que no era normal, que si me sentía bien. Y adivina qué, la ignoraba. E incluso ese fue el siguiente síntoma. Yo comencé a tener problemas con mi pareja. Dejamos de tener una relación bonita y para mí todo se llenó de monotonía. Me daba mucha pereza el sexo y evitaba al máximo cualquier momento tranquilo o de conversación con ella. Hasta que se cansó y se fue. Siempre buscaba algo que hacer, siempre buscaba excusas, siempre decía que tenía mucho por hacer y en realidad lo único que hacía era pensar en 1000 cosas frente a la computadora fingiendo trabajar. Así pasaron muchos meses. ¿Saben qué es lo peor? Lo peor es que no me daba cuenta, porque pasaron meses y meses y cada vez era peor. Simplemente me alejé sin ningún sentido de todo eso que me gustaba y absolutamente todo seguía igual y yo ni por enterado me daba. Tenía excusa para todo, tenía una explicación lógica para todo, pensaba que todo era normal para mí y que así era mi vida.
Pensaba en mil cosas, creía que nada me salía bien. Entonces comencé a desconfiar de mis amigos, de mi familia, de todos los que me rodeaban. Ya era un año así. Y cuando se me comenzaron a olvidar las cosas, me asusté. Se me olvidaba el nombre de las personas cercanas. Se imaginarán cómo estaba mi mente de engañada, que demoré la cita con el médico más de 2 meses, porque yo creía que era parte de mi vida, porque yo creía que era mi edad, porque yo creía que simplemente las personas cambian. Y bueno, cuando por fin decidí pedir la cita, fue la mejor decisión de mi vida. Pensaba que el psiquiatra me iba a dar la solución a todos mis problemas, y no fue así. Pues entendí que él no me daba ninguna solución ni me daba nada. Lo único que él hacía era tratarme y ayudarme a encontrar la mejor manera de solucionar mi enfermedad. Aprendí mucho de este proceso. Algunas de las cosas más importantes fueron: está bien sentirse triste. Es una de las cosas que nos hace humanos. Es una reacción natural del cuerpo y de la mente. No hay nada malo en eso. Uno no tiene por qué sentir culpa de tener depresión. Es una enfermedad que ocurre por muchísimas razones, y sentirse culpable por tener una enfermedad que tiene decenas de explicaciones solo empeora la situación. Aprendí que hablar con mis amigos y colegas de trabajo sobre la depresión ayudaba demasiado, no solo a quien la sentía y la tenía, sino a todos alrededor. Aprendí que mentirse a uno mismo es un error. Aprendí que un psiquiatra no es el que te manda unos medicamentos y ya. Es una persona que te ayuda a ver el mundo con otros ojos. Aprendí que el cuerpo se adapta a miles de cosas y que el ser humano es muy fuerte. Aprendí que una persona con depresión no ve opciones, no ve salidas, y que los comentarios como "eso no es un problema" o "eso es una bobada" siempre van a tener un efecto negativo. Aprendí que en el cerebro existen unos químicos naturales llamados neurotransmisores, y que algunas veces el nivel baja demasiado, por 1000 razones, incluso sin explicación, y solo por eso puedes caer enfermo de depresión. Aprendí que una depresión no se pasa de un día para otro y que se requieren meses para superarla. Aprendí que aunque existen personas que son capaces de recuperarse de una depresión sin ayuda y sin terapia ni medicamentos, esos casos son muy poco frecuentes. También aprendí que una depresión es una gran oportunidad para fortalecerse a sí mismo y ser mejor persona. El aprendizaje que me dejó este proceso es lo más valioso que me ha pasado. Y hoy, después de unos largos meses en depresión, meses en donde ustedes no veían contenido mío, meses en donde no había ni siquiera un rastro de mí en redes sociales, meses en donde yo me dediqué a entender qué me estaba pasando, el día de hoy decidí hacer esto, simplemente para que no cometan mis mismos errores. Busquen ayuda de un psiquiatra. Te aseguro que será la mejor inversión de tu vida.